Pero como dijimos, llegó la pandemia. No sabíamos qué hacer, todos pensábamos, todos queríamos hacer algo y no sabíamos cómo hacerlo. Nos comunicábamos entre nosotros y que cada uno aportaba sus ideas. Esto fue muy interesante y gracias al liderazgo eh, que tuvimos desde la Vicedecanatura Académica y de la Secretaría Académica de la Facultad de Medicina, gracias al concurso de nuestros médicos residentes, de nuestros médicos egresados, no solo de las especialidades de medicina interna, sino de otras especialidades, incluso de algunos que estaban haciendo sus posgrados en otras universidades, todos tratando de aportar y ayudarnos. Gracias al Internet pudimos hacer estas conexiones y cada uno de ellos, digamos que fue como un multiplicador que fue llamando más gente y llamando más gente y todos teníamos muchísimas ganas de aportar y pensar en ponerle una solución al problema o por lo menos ver cómo podíamos mitigar lo que estaba sucediendo. Entonces, conectados por la virtualidad y trabajando, planeando, diseñando cada uno en su casa, empezamos a repartirnos el trabajo, empezamos a pensar qué era lo que se necesitaba en este caso. Tuvimos unos retos y unos desafíos de todo tipo, incluyendo los pedagógicos. Debíamos continuar con nuestro modelo pedagógico constructivista, donde consideramos que es muy importante que sea el estudiante el que cree su propio conocimiento y trabaje mucho de manera autónoma, y el docente como un guía lo ayude a perfeccionar y a avanzar en el desarrollo de sus competencias. Teníamos que llegarle a todos, lo cual no era tan fácil. Había estudiantes que no tenían internet en su casa, tenían que tomar las clases desde el celular, por ejemplo. Y teníamos la necesidad de que ellos practicaran un poco antes de llegar al laboratorio a tomar el curso para poder optimizar los tiempos de práctica. Debíamos entonces prepararlo todo y de manera remota hacerles llegar los documentos y que ellos pudieran ir preparando todo y ensayando en sus casas. Fue así entonces como en esta diapositiva les estoy mostrando como las múltiples cosas que hicimos. Tuvimos que desarrollar algunas guías, promover, hacer videos caseros y nosotros también les hicimos demostraciones con los videos caseros para que ellos vieran que sí se podía. Hicimos unas listas de chequeo adaptadas de las que habían elaborado en el Hospital Universitario Nacional y además de las de la OMS, sobre todo en relación con el lavado de manos y el uso de los elementos de protección personal. Diseñamos actividades de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, pero había otra limitación. Nosotros los docentes no todos estamos familiarizados con las actividades que se pueden desarrollar con las TICs. Queríamos desarrollar unas charlas virtuales que no fueran las típicas charlas magistrales, sino queríamos hacer algo interactivo. Fue demasiado emocionante ver a nuestros residentes sentados con nosotros y ellos enseñándonos cómo elaborar actividades interactivas con los usuarios de los cursos. Entonces, por un lado, pues tuvimos que hacer las guías para el instructor para que él supiera bien lo que tenía que hacer, guías para el estudiante, guías para el trabajo autónomo, los residentes instruyendo a los docentes. Teníamos que planificar actividades incluso nocturnas, en donde pues de acuerdo a las disponibilidades de tiempo se debían hacer talleres, no solo en donde nos mostraban cómo hacerlo, sino que ellos verificaban que nosotros sí supiéramos hacer las cosas. Nos enseñaron a manejar programas como el Sócrates, por ejemplo, en el que podíamos diseñar preguntas e irlas desarrollando durante las charlas magistrales. Después entonces ensayamos en el laboratorio, como les comentaba, muchos egresados, docentes, no solo de medicina interna, sino de anestesia, de cuidado intensivo, nos ayudaron a desarrollar las prácticas. Hubo diversas especialidades que nos ayudaron, los residentes de cirugía, los residentes de anestesia, los residentes de geriatría, estuvieron con nosotros al pie de los residentes de medicina interna, que fueron nuestra mano derecha en la organización y en el desarrollo del curso. Hubo residentes que se agruparon y se distribuyeron las tareas. Tratamos de diseñar 4 estaciones. En una estación íbamos a corroborar que los participantes de verdad supieran utilizar los elementos de protección personal.
y tenía que haber un residente que estuviera con su lista de chequeo y mirando que las personas que llegaban, que ya sabían hacerlo porque lo habían practicado en casa, tuvieran la oportunidad pues de verificar que lo estaban haciendo bien y corregirles los errores. Otra estación diseñamos, liderada por los residentes de anestesia, de la inducción, la intubación con inducción de secuencia rápida. Y a través de casos clínicos íbamos permitiendo que los participantes se enfocaran en lo que debían hacer y que fueran acciones precisas que debían hacer en la antesala y que debían hacer una vez que entraran a la sala donde iban a practicar la intubación. También tuvimos ensayos en el laboratorio en relación con la tercera estación, que era la de la vía aérea avanzada. Tuvimos discusiones nocturnas en grupos y de manera colaborativa todos opinaban acerca de lo que era mejor, cómo les íbamos a enseñar la práctica de la vía aérea, en este caso, como decía, la intubación con inducción de secuencia rápida, pero cómo íbamos a hacer también el abordaje de la vía aérea en caso de no poder intubar. Teníamos internos que estaban en proceso de graduación anticipada y probablemente no tenían todas las destrezas para la intubación orotraqueal. Entonces teníamos que recordarles cómo se hacía esto, pero también enseñarles a usar los dispositivos supraglóticos. Fue una discusión si les enseñábamos o no la cricotirotomía por punción y quirúrgica, y se tomó la decisión de que era lo más adecuado de acuerdo a lo que el grupo definió, y se armó entonces esta estación. Y finalmente la estación en donde mirábamos las situaciones preparo y cuando había paro cardíaco y cuál debería ser la participación entonces del líder y del equipo, cómo hacer para trabajar en grupos más pequeños y trabajar con seguridad. Fue así como entonces algunos de nuestros egresados haciendo posgrado de cuidado crítico y de urgencias, otros de nuestros internistas egresados que volvieron a ayudarnos en la realización de estos cursos y nuestros residentes de tercer año también comprometidos con la elaboración de esta estación. Fue así como incluso algunos de nuestros egresados, no doy nombres propios para no dejar de nombrar a alguien, pero tuvimos algún médico especializado en emergencias de la clínica Chayo que vino a colaborarnos en los cursos, todos participando de día, de noche, cuando desarrollamos los cursos, sacrificaron sus fines de semana y estaban en turnos que eran pesados porque eran turnos de la mañana y de la tarde, algunos estaban 12 horas sábado y domingo para poder desarrollar las prácticas en grupos pequeños con nuestros estudiantes. Aquí es solo como poner un ejemplo en el que aquí estoy yo haciendo un video casero mostrándoles como un saco de lana, cómo debían hacer para quitarse la bata. A veces el puño no salía fácil y se contaminaban en ese momento, entonces me pidieron que les hiciera un video y les mostrara esta parte. Ustedes ven que tengo un gorro de baño y que estoy con mi tapabocas y todo, pero con elementos todos caseros. Esta es una muestra del correo que se les mandaba con los múltiples archivos que debían entonces revisar antes del curso, en donde estaba la guía del curso, la guía del trabajo autónomo, estaban los cronogramas y así diversas actividades. Aquí hay un ejemplo de la lista de chequeo, como volvimos entonces este flujograma del lavado de manos, una lista de chequeo donde estuvieran las casillas. Y aquí dice que en trabajos por parejas, porque hacíamos que por parejas y desde sus casas, si yo hacía un video, entonces mi compañerito también podía mirarlo y evaluar si yo lo había hecho bien o no y ayudarme a corregir los errores. Aquí estaba una plantilla que se hizo para que cada uno de los residentes como les había empezado a contar antes, los residentes, además de ayudarnos a preparar las estaciones, se reunieron en grupos para monitorizar el trabajo autónomo de los estudiantes. Los estudiantes debían hacer videos caseros y reenviarnos los videos y nosotros los revisábamos y a vuelta de correo les enviábamos esta plantilla donde habíamos diligenciado y les habíamos dicho cómo lo habían hecho. Y de acuerdo a las fechas que ellos nos iban mandando, les íbamos diciendo hasta que lo hacían perfectamente bien. Y todo esto se hacía antes de llegar a la práctica. Aquí abajo, pues, una idea de uno de los comentarios pues, que mandamos a algunos de nuestros estudiantes. Todo esto se hizo en tiempo récord, porque como les comento, después del 6 de marzo, que fue la declaración de nuestro primer caso en Colombia, llega entonces este curso que se desarrolló en el mes de abril.
Este trabajo fue demasiado emocionante, fue un trabajo arduo de cada uno de los participantes, pero digamos que tiene de holístico que cada uno de los que hizo su trabajo puso lo mejor de sí, y el trabajo de todos fue mucho más que el trabajo de cada uno por aparte. Y fue significativo porque no solamente las evaluaciones que nos dieron los internos y los residentes en relación con el curso fue muy positiva, sino que además fue un aprendizaje muy importante para los residentes que participaron en su labor docente y desarrollaron esas competencias pedagógicas que para nosotros son tan importantes en las áreas de la salud. Aquí tenemos el logro. Para el ingreso, a partir de ese momento hemos tenido que hacer un distanciamiento de los estudiantes, señalizar nuestro laboratorio, acostumbrarlos a que no se enfaden, sino que lo tomen con su actitud positiva, que les toca hacer su lavado de manos y aprender a trabajar para que si vamos a trabajar para reanimar a este paciente, por ejemplo, vamos a tener que estar más juntos de lo normal, entonces debemos tener todos los elementos de protección personal para protegernos de los aerosoles. Aquí hay un ejemplo de un residente de geriatría ayudando a la formación de los internos. Aquí tenemos residentes de cirugía y de medicina interna. Aquí hay residentes de cirugía enseñando a nuestros internos y a nuestros residentes el abordaje de la vía aérea de emergencias. Lo hicimos posible entre todos y este es un gran orgullo de la Universidad Nacional. Ya para concluir, pues podríamos decir que nuestro trabajo colaborativo funcionó, que todos aportaron lo mejor de sí para obtener los mejores resultados y que tanto residentes, egresados, docentes, todos estuvimos unidos por una causa y demostramos que sí es posible hacer cosas grandes frente a retos y desafíos grandes porque estamos unidos. Muchísimas gracias.